Dice, el versículo 18 sugiere un claro interrogante. ¿Quién es el hermano que se menciona aquí? Este hombre que queda sin mencionar porque era bien conocido por su reputación intachable. Era un predicador distinguido y añadió credibilidad a la iniciativa de recolectar una ofrenda para llevarla a Jerusalén. Se ha mencionado varios candidatos. Algunos dicen que era Lucas, otros que era Bernabé, otro que era Timoteo, Silas, Aristarco y Apolos, pero tratar de identificarlo resulta inútil porque no aparece, solo aparecen sus cualidades. Por eso le decía que a mí me encantó lo que escribía acerca de los hombres sin nombres en la Biblia, hombres con grandes cualidades que ni siquiera se menciona su nombre, como este hombre. Dice que fue designado para recoger la ofrenda, pero que este hombre era conocido por las iglesias por su fidelidad. Por decir, hermanos, usted que se congrega en la iglesia, ¿cómo nos lo van a recordar? ¿Cómo le recordarán el día que usted se muera o se vaya para otro país de misionero y que esté en otro lugar? ¿Cómo nos van a recordar? El hermano, la hermana era fiel en esto. No. Cuidadito con la hermana, porque ¿cómo nos recordarán? Pero aquí encontramos a un hombre que no sabemos su nombre, pero que era fiel. Dice, los versículos 19 al 21 encontramos un elemento que es muy importante. Los hombres que manejan las ofrendas son representantes escogidos por la iglesia a fin de evitar acusaciones de la mala conducta contra el ministro. Por decir, creo yo que es recomendable, si aquí hay algún pastor o alguien que sueña ser pastor, es recomendable que no maneje las ofrendas. Es un buen consejo que usted no se queme o no nos quememos las manos con las ofrendas. Mejor alguien traiga el dinero. Dice que la iglesia escogió, a la iglesia se encargó de escoger al hombre. Si Pablo hubiera manejado él mismo las ofrendas, se podría haber expuesto a la acusación de confiscar, robar el dinero. El único procedimiento realmente sensato es que la misma iglesia escogiera de entre sus miembros para realizar esta tarea. El apóstol Pablo estaba plenamente consciente de las astucias de Satanás. Se daba cuenta que una leve sospecha de falta de honestidad podría destruir su ministerio, de modo que se protegió pidiendo a otros que recogieran y llevaran y distribuyeran los fondos. Eso es sabiduría. Lo que Pablo hace era sabio. Decir, ya no me quieren por lo que digo, ya me tienen como que si no fuera un apóstol porque no estuve con Jesús, ya me acusan de que soy de doble ánimo porque prometí ir a alguien y a tomar las ofrendas será otro paquete que no quiero, mejor que otro lo lleve. Y hay gente que debe de tener ese ministerio. Yo conozco iglesias que hay hermanos que dicen, el hermano tiene el don de la administración, porque pastores que han reconocido esto dicen, cuando pongo al hermano a recoger las ofrendas hay más ofrendas, y cuando pongo a otro hay menos, así que ponemos, sus manos traen bendición. No sé si tan cierto sea, pero yo he oído pastores que dicen así, no, el hermano tiene el don de administrar, de hacer crecer, de hacer multiplicar las cosas. Y este hermano tenía, pero la iglesia, Pablo escogió. Así que hermano, si usted un día está en una iglesia, le recuerda, mejor que alguien ministre. Ponga un tesorero, pongan un cura, pongan un tesorero ahí que administre bien las ofrendas. En el versículo 22 se menciona nuevamente al hermano misterioso y se aclara que era diligente en muchas cosas, pero especialmente en las ofrendas. Se dice que este hermano era un verdadero creyente que tenía la buena comunión con los otros creyentes y
que frecuentemente había demostrado diligencia en sus asignaciones. Lo que Jesús dijo, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si usted le da a administrar algo, sea fiel en eso y Dios lo va a poner. ¿Alguien le va a reconocer? Quizás nadie, pero hay cosas que no se ven a simple vista, pero con el tiempo uno las descubre. Es normal que los miembros de la iglesia hagan preguntas respecto a los hombres que manejan las ofrendas. Por ello, las credenciales de estos hombres deben de ser de la más alta calidad. No sé cuántos de ustedes, pero es otra cosa que es importante también aprenderlo en esta clase, hermano. Si tenemos nosotros una congregación o tenemos un ministerio, tenemos algo en nuestras vidas y manejamos dinero, es importante que tengamos, como alguien dijo, papelito habla. ¿Ok? Y que tengamos la libertad que cualquiera pueda venir y ver nuestras finanzas, ver nuestras, ¿cómo le llaman? Nuestra contabilidad. Y no sé si alguien, yo recuerdo que a alguien una vez le dije, a ver, enséñame. Y se molestó porque pensó que yo estaba pensando que estaba haciendo mal. Pero la verdad es que uno debe de tener la libertad de decir, cuando quieras, aquí están los libros, aquí está todo. Y les decía que este hermano tenía la credibilidad de la iglesia. Pablo menciona aquí a Tito, su compañero y colaborador, y la mayoría de los corintios ya lo conocía porque había sido el instrumento principal de Dios para traer la restauración de la iglesia. Dos puntos deben cumplirse siempre en los hombres que manejan las ofrendas. Número uno, debe ser compañero del ministro. Por decirle, en la universidad, Mirna y yo somos los encargados de esta intención. No podría funcionar mejor si no tuviéramos amistad, no tuviéramos compañerismo. Pablo dice que ese hermano y que Tito eran sus compañeros. Y de acuerdo a eso podía él confiar en ellos, pero ellos podían confiar en él. Y eso hace que, digamos, en un ministerio tener gente a nuestro lado. Yo le decía a mi esposa un día, leyendo la Biblia, en el libro de Samuel, dice que en una ocasión David pasó un problema difícil porque les agarraron a toda su familia y se los llevaron. No, perdón, ese es otro tema. Pero dice que cuando pecó con Betsabé, el profeta llegó a amonestarlo y le dijo que una de las señales que Dios lo había perdonado era que el niño iba a morir. Entonces David, mientras el niño vivía, estaba ahí llorando y ayunando, pidiéndole a Dios misericordia. Pero hay algo que me llamó la atención. Dice que sus ancianos estaban con él. Y yo le digo a mi esposa, qué bonito es tener una iglesia, ¿verdad?, donde tenga gente de confianza, que gente, ancianos, estén cuando estés pasando el momento más difícil en tu vida, estén ahí contigo, compañeros tuyos, y no te acusen. Porque no sé si usted ha visto que hay gente que solo está esperando el momento para echarnos la patada y quedarse en el lugar que nos corresponde. Pero dice aquí que debe ser compañero del ministro. Número 2, debe ser el mensajero tanto de la iglesia como de la gloria de Dios. Dos cosas que se deben de tomar en cuenta cuando se toma o se da una responsabilidad de dinero, que sea alguien que es de confianza del ministro y que también sea un mensajero de la iglesia y de Dios. Pablo utiliza la ilustración de, este es otro pasaje ya. Déjame adelantarle los versículos. El capítulo 11. Dice que Pablo utiliza la ilustración de Eva con la serpiente
y la facilidad con la que un creyente puede extraviarse y apartarse de Cristo. Existen tres asuntos que tienen que ver con la interpretación de este texto. La narrativa de Génesis no incluye absolutamente nada en cuanto a la inmoralidad sexual entre Eva y la serpiente, porque hay gente que ha dicho que Eva y la serpiente tuvieron relaciones, pero nada de esto. Sugiere que los ángeles caídos pueden tener relaciones sexuales con mujeres. Es afirmar algo infundado, ya que los ángeles no se casan, dijo Jesús. La intención de Pablo no es hablar acerca de algo sensual, sino acerca de la corrupción de la mente, tal como Satanás atacó la mente de Eva. Asimismo, los intrusos tratan de cambiar los pensamientos de los corintios. Número 3, Pablo relaciona el engaño de la serpiente con los superapóstoles y el disfraz de Satanás con el disfraz de los falsos apóstoles. En resumidas cuentas, estos intrusos son servidores de Satanás que tratan de subvertir el pensamiento de los corintios. Ahora, cuando hablamos de que dice que no caigamos en el error como Eva, que la serpiente con su astucia engañó a Eva, yo quiero decirles esto, hermano, y esto lo he dicho en otra ocasión. Es increíble cómo hay gente que comenzó bien y terminó mal. Cómo hay gente que se dejó engañar por la astucia de Satanás. Y yo conozco personas que comenzaron bien en un ministerio, pero después andan, como dicen allá en Nicaragua, por las cuajadas, le llaman algo flojo, algo que como la gelatina, que se mueve. Debemos de saber que el diablo siempre va a querer seducirnos, engañarnos. Ahora, estamos hablando aquí un poquito, y hablábamos al principio, de que Pablo defiende su ministerio. Fíjese usted va a leer en el capítulo 11, dice en el capítulo: ojalá me toleráis un poco de locura, sin tolerarme, porque os celo con celo de Dios. Dice aquí Pablo: yo no quisiera hablar como estoy hablando, pero quiero que me toleréis un poco, porque dice: si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, si lo recibís, o otro espíritu del que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Y cómo es que comenzaron bien y van a terminar mal? Tienen que tener cuidado de no ser engañados, de no ser extraviados del camino de la verdad, porque es muy fácil extraviarnos y predicar otro evangelio, creer en otro espíritu o creer en otro Señor. Dice el versículo 5: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo lo hemos demostrado. Lo que Pablo está aquí defendiendo es su ministerio. Él está defendiendo la reacción de su ministerio. En el capítulo 12, Pablo otra vez tiene que recurrir a las acusaciones que le están haciendo a él. Dice en el capítulo 12, verso 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Qué tremendo esto. Les decía hace un momento que un siervo de Dios tiene que morir para vivir. Tenemos que aprender ese principio. Pablo era acusado por los corintios, algunos falsos apóstoles ahí, a tal grado que él tiene que ir y decir: bueno, si ustedes creen que no soy un apóstol, quiero contarles lo que he vivido. Yo estaba pensando, ¿cuántos de ustedes han tenido una revelación? ¿Cuántos de ustedes han tenido una revelación de Dios? ¿Cómo podríamos interpretar una revelación? Para mí, lo que les dije hace un momento, de que vivimos para morir, para después vivir, para mí es una revelación. Tener que cada día estar muriendo,
padeciendo muchas cosas en el Evangelio. Para mí es una revelación. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido visiones? ¿Alguien de aquí ha tenido una visión? Así que, como las visiones de Pablo, nadie. Yo he querido tener una visión, como un éxtasis, donde uno pueda ver lo sobrenatural. Pero Pablo dice aquí, Pablo inicia este capítulo aclarando que aún se encuentra forzado a defenderse de las graves acusaciones que sus oponentes habían lanzado en contra de él. No tenía otra alternativa común. Su salvación y su llamado de Dios eran leales. Dios lo había salvado, lo había llamado al ministerio. Le decía de las visiones. Luego comienza a relatar una experiencia increíble que había experimentado. Nótese aquí que él habla, dice, un hombre en Cristo, ni siquiera aunque era él. Yo recuerdo una vez una hermana interpretaba este pasaje que no era Pablo. Cuando dice, conozco a un hombre, no es que Pablo estaba hablando de otro hombre, estaba hablando de él mismo. Pero él no quería vanagloriarse de lo que él había vivido. Y esto a mí se me hace interesante porque él tiene que recurrir a lo que Dios había hecho en su vida para que la gente creyera que él era un siervo de Dios. Al parecer Dios le había dado a Pablo esta maravillosa experiencia unos años atrás. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Ahora, el primer cielo, ¿cómo se le conoce? Esa es la atmósfera donde estamos. Dice que Pablo fue llevado al tercer cielo. El primer cielo es la atmósfera terrestre. El segundo cielo es el espacio interplanetario, interestelar. Y el tercer cielo es el paraíso, la presencia de Dios. Hasta allá estuvo Pablo en una revelación. El tercer cielo es la morada de Dios, es un lugar muy especial donde la presencia y la gloria de Dios se manifiestan en todo momento y se puede experimentar plenamente. Ahí tuvo una experiencia indescriptible. Se desconoce cómo sucedió, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe. Una vez ahí Pablo oyó palabras inefables que no le son dadas a él para expresarla. Esto quiere decir que la experiencia fue íntima de Pablo y solo de Pablo. Dios le prohibió revelar y hablar sobre ella. Un hombre con tales experiencias espirituales tiene derecho a gloriarse, pero Pablo dice que él se gloriará solo de sus debilidades. Pablo deseaba una sola cosa, no ser juzgado por tales experiencias, sino por lo que realmente es esencial, lo que ellos veían en su vida y lo que ellos le escuchaban predicar y enseñar. Pablo había experimentado el poder espiritual de Cristo. Dios le había dado experiencias espirituales grandes e íntimas y estaba el peligro de que él pudiera comenzar a tener a sí mismo en alta estima. Por ello Dios le dio a Pablo, ¿qué dice que le dio? Un aguijón. Ahora, hablemos un poquito del aguijón. Ya decíamos hace un momento, algunos crean que tenía cataratas, que no podía ver, que tenía dolencias. Otros dicen que era, como decía Esmirna, yo nunca había leído esto, ¿verdad? Que era un pecado que él había cometido y que el diablo le acusaba. Pero hay muchas interpretaciones. Necesitaba el aguijón para mantenerlo consciente de que no era mejor que ningún otro hombre, que dependía totalmente de Dios a pesar de las experiencias espirituales que había vivido. El aguijón a Pablo se le dio para que él pusiera los pies en la tierra, para que él se recordara que aunque Dios le había mostrado muchas cosas, aunque Dios lo había llevado a predicar a otras naciones, aunque Dios le había revelado y le había mostrado visiones, Pablo, recuérdate que eres un vaso de barro.
que eres una vasija. El aguijón de la carne era lo que le hacía entender a Pablo que no era por él lo que hacía, sino era por Dios. Yo cuando leía esto decía, ay Dios mío, a mí se me gustaría que Dios me usara. ¿A quién no? Pero corremos el peligro de ser usados por Dios y envanecernos. Entonces muchas veces quizás por eso Dios no nos da, porque sabe que a nosotros nos tendría que poner un aguijón. Conocí un pastor allá en San Luis Potosí que un día dando una conferencia en una reunión de pastores dijo, hermanos, quiero contarles que por 10 años he padecido un dolor constante. Todos los días está ese dolor. Y yo pensé, qué difícil debe ser, ¿no? Vivir. Y Pablo tenía que vivir con un aguijón. Dice que el aguijón, es que dependía totalmente de Dios y a pesar de las experiencias espirituales. ¿Qué era ese aguijón en la carne? La palabra aguijón significa literalmente espina o estaca. Por lo general se le da el significado de espina. Existen muchas especulaciones respecto a cuál era el aguijón. Algunos sufrimientos espirituales, ataques constantes de Satanás. Satanás lo atacaba. Quiero decirles esto, hermano, no sé si usted ha vivido, pero yo le hablaba a mi esposa un día que estos últimos meses yo he tenido ataques espirituales, donde a veces, no es que uno, por decir, a veces viene el diablo y te pone una mentira en tu mente, y uno la cree, y uno está creyendo esa mentira, y de repente comienza a reaccionar de acuerdo a lo que el diablo ha puesto en la mente nuestra. Y yo digo, y es difícil cuando uno reacciona y dice, ay, esto es un ataque del diablo. Y yo hace unos meses tuve que orar y decir, Señor, quita esto, Señor, de mi mente. Porque el diablo viene. Algunos creen que era así lo que el aguijón. Otros dicen que era oposición que recibía Pablo de sus opresores o de sus contrarios. Y algunos sufrimientos físicos, como una fiebre recurrente, probablemente de la vista, lo que decíamos. Dicen algunos que quizás Pablo tenía algunos problemas de enfermedad donde le daban epilepsias, no sé, todo esto. O dolores continuos. Exactamente cuál era el aguijón se desconoce. Al parecer la mejor especulación es la de un dolor físico, porque el sufrimiento es lo que contiene este pasaje. Se usan palabras como carne, poder y debilidades, y aunque se pudiera utilizar estas palabras para describir padecimientos espirituales, el contexto tiene hacia el padecimiento físico. Ok, la mayor, ¿quiere decir algo, hermano? Sí, decía al principio también que algunos creen en el aguijón y en el otro el mensajero de Satanás, ¿verdad? Pero algunos creen que era el mismo, ¿verdad? Por decir, es como, le voy a poner esto, es como cuando Job se enfermó. ¿Quién trajo la enfermedad a Job? Era Satanás. Venía de afuera a ponerle algo que él padecía. Lo padecía en la carne, pero como dice el hermano, el aguijón es algo de afuera. Se dice que el aguijón era como una espina. Entonces era como un ataque. Quizás no siempre, si hablemos que si era de los ojos, no siempre Pablo tenía el problema en los ojos, pero venía un momento, una infección en los ojos y no podía ver, o era una fiebre, venía de repente y eso era como un mensajero de Satanás que lo ofreteaba. Ok, todo esto que estoy diciendo solo se queda, o lo que digamos, se queda en especulaciones, ¿verdad? Nada que podamos confirmar. Lo que sí podemos confirmar es que eso venía para hacerle que no se envaneciera. Ok, seguimos.
Dice, Dios quería que Pablo no se envaneciera. Dios quería revelar su poder en Pablo. Mientras más débil sea la vasija, más se glorifica a Dios. Cuando la vasija realmente sirve a Dios, sirve a Cristo, la respuesta de Dios a Pablo fue, ¿cuál fue la respuesta de Dios hacia Pablo? ¿Cómo? Bástate de mi gracia. ¿Sí? Fíjense que no. Y eso es interesante. Yo le preguntaba a mi esposa cuando estaba estudiando, ¿cómo es? ¿Bástate de mi gracia o bástate mi gracia? Bástate mi gracia. Ese adjetivo de no es. Ahora, ¿por qué? Yo le pregunté a mi esposa, ¿por qué? ¿Y qué me contestabas tú? Bástate de mi gracia es como que llénate de mi gracia y bástate, mi gracia es mi gracia suficiente para ti. Por decir, cuando si fuera bástate de mi gracia, es como ir y llenarme, ¿verdad? Bástate, ve a la gracia y llénate. Pero no es el versículo, no dice bástate de mi gracia, dice bástate mi gracia. Como que dice siempre estará ahí. Ahí dice el versículo, ¿verdad? ¿Qué versículo es, hermano? El 9. Dice, y me he dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En la debilidad. La debilidad. Ahora, en verdad se me hacía interesante, porque yo digo, yo pensaba que era bástate de mi gracia, pero es bástate de mi gracia. Era como quien dice, solo tienes que ir. Como dije, bendita gracia, ¿verdad? Bendita gracia de Dios. Porque cuando tú te sientas triste solo, cuando estés abatido, solo tendrás que ir y saber que ahí está. Saber que puedes contar con su gracia. Dice, la presencia, amor, favor y bendición de Dios se bastan para ayudar al creyente a atravesar cualquier tribulación. La gracia de Dios en el creyente lo ayudará a atravesar cualquier cosa. En el caso de Pablo, una dolencia física, mientras más débil sea el creyente, más puede Dios demostrar su poder. Si un hombre es autosuficiente, entonces no necesita a Dios. Bástate mi gracia. Dice otra parte, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La idea de este pensamiento es que las debilidades son a propósitos. El creyente sufre por una razón, para que se pueda demostrar el poder de Dios, el poder de Cristo en la vida de ese creyente. El poder de Cristo se establece y mora dentro del creyente para fortalecerlo en medio de los sufrimientos. Ahora, pregunto, hermano, esto. Por decir, ¿qué hubiera sido mejor para Pablo? No tener al aguijón ni el mensajero de Satanás, pero no tener la gracia de Dios, o tener al aguijón y saber que ahí estaba su gracia. Era mejor, ¿verdad? A veces cuesta entender esto. A veces Dios tiene que poner en nosotros algún padecimiento físico o algún padecimiento espiritual con el fin de que vayamos a su gracia y que ahí encontremos el oportuno socorro para nuestras necesidades. Entonces, acuérdate, hermano, cuando estemos ahí en ese tiempo difícil, solo su gracia bastará para fortalecerte. Ok, quiero hacer énfasis. Ustedes ven ese versículo subrayado en rojo. El versículo 14 dice, aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros.
Qué interesante eso, ¿verdad? Pablo les decía, no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Qué es lo que buscamos cuando predicamos? ¿Qué es el fin con que servimos a Dios? ¿Lo que tiene la gente o a la gente? Es interesante. Dice, no, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres ¿para quién? Para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Este es un mensaje para todos los que les gustaría ser predicadores o pastores un día. Hermano, tú vas a amar más y vas a ser amado menos. Si tú quieres servir a Dios un día, la gente te va a echar tierra. Tendremos que amarlos. Hay gente que se deleita en hablar a nuestras espaldas, pero tendremos que... Yo estaba llorando con ese versículo, créanme, cuando Pablo le dice, aunque yo les amo mucho, aunque yo no recibo, dice, aunque amarlos más, sea amado menos. ¿No es cierto que cuando reclamamos nuestros derechos, cuando alguien no nos ama como nosotros lo amamos, reclamamos nuestros derechos? Pasa con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Pero el principio es morir para vivir. Terminamos con el último versículo que habla acerca de la Trinidad. Pero es interesante esta última parte. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. Pablo quería que ellos experimentaran todo el efecto y las bendiciones del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo haría mención primero? Normalmente se dice Dios, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo dice la gracia del Señor Jesucristo? ¿Saben ustedes por qué? Todo lo que tenemos de Dios es por Jesús. Todo lo que soy es por medio de Jesús. Dios nos lo dio por medio de Jesús. Por eso dice, la gracia del Señor Jesucristo. Que conocieran el poder salvador de su muerte y su liberación diario que debe consumarse en el día de la resurrección de la vida eterna. El amor de Dios. Yo recibo de Jesús por el amor de Dios. Pablo deseaba también que ellos experimentaran todo el amor de Dios, desde el regalo de Cristo para la salvación hasta la provisión de todas sus necesidades. Y quiero terminar con esto que se me hizo sumamente interesante, la comunión del Espíritu Santo, lo que les hablaba hace un momento. Cuando habla aquí de la comunión, ¿qué entendemos por comunión? ¿Qué? Relación, correcto. ¿Qué más? Unidad. ¿Qué más? Compañerismo. Intimidad. Ahora, hermanos, esto se me hizo a mí interesante, que es la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué más dice el versículo? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que así sea. Ahora, yo tengo comunión con Cristo a través del Espíritu Santo. Ahora, si me cuesta orar, como les decía hace un momento, si me cuesta tener comunión con Cristo, es porque me hace falta el Espíritu Santo. Si yo estaba orando, Señor, más bien estaba orando y le decía a mi esposa, oremos de esta manera, Espíritu Santo, atráenos a Jesús. Que podamos ser unidos a Jesús. Que cuando yo vaya a orar, sea porque el Espíritu Santo me trae comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces cuando dice aquí la comunión del Espíritu Santo, la unidad, ¿qué más me decía? La intimidad, el compañerismo. Yo necesito tener compañerismo. Usted necesita tener compañerismo con Jesús, pero es a través del Espíritu. El Espíritu Santo nos va a llevar hacia el Padre, hacia el Hijo. Es por eso que
es importante que cuando oremos que el Espíritu Santo nos lleve hacia Jesús. Y no sé, 3 días yo estuve despierto a las 4 de la mañana y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no me puedo dormir? Y a veces he orado, he dicho, Dios, despiértame para tener comunión contigo. Y no sé si era el Espíritu Santo que me insinuaba a decir, ¿quieres tener comunión con el Padre, con el Hijo? Así que esta tarde terminamos esta